Pero ya está, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. ¿Veis? ¿Cómo está? La poca de agua que queda. Antes había un riachuelo, ¿ah? Y ahora mira lo que queda. Hombre, un pueblo sin agua, donde ¿qué hace uno? Sin agua y sin luz y sin todo. Eso sería una ciudad muerta. Sin agua, ¿dónde vas? ¿Qué hace sin agua? El agua es vida. Claro que es vida el agua. El agua es lo principal. El agua con un ser humano es como la sangre en la vena. Aquí de la huerta no vive nadie. Sí, una col, una lechuga, un tomate, un pimiento. Pues ya está. Se van por ahí a trabajar. Almería, la gente aquí solamente quedamos. Hay 14, 15 vecinos en todo, en esta barriada y en la otra barriada de al lado. Pero la gente joven se está yendo de aquí. Estamos en una barriada del Ayuntamiento de la Pedanía de Solvas, provincia de Almería. Pues es una barriada que se ha creado sobre la agricultura. La vida de esta barriada ha sido la agricultura y ganadería. Ovejas, cabras, todo ese tipo de animales, cerdos, todo eso. Ya a raíz del agua, pues toda la gente se está yendo, ya no hay agua suficiente para las necesidades de la agricultura, entonces no hay agua. Cuando yo era joven, el agua, como he enseñado, iba por la acequia abajo, cada uno tenía su parada, cada uno regaba cuando quería, que si se encontraba el agua cortada, pues esperaba que el vecino acabase, entonces regaba al otro, y así sucesivamente, nunca había problemas. Hay más problemas ahora que lo tenemos entubada, porque ahora hay gente que como hay tan poquilla agua, eso es lo que la gente no se da cuenta, de que no hay agua, hay muy poca. Te pones a regar, no es que lo hagas con mala intención, sino que como no cunde, pues cuando abre el agua, pues hay que esperar mucho tiempo para que se riegue. Entonces la gente se desespera, gritan, se pelean. Pues ha pasado de que, bueno, han llegado las grandes empresas agrícolas, sobre todo la oliva, eso tienen goteo, gracias a que el goteo, pero contigo en eso pues sacan en una barbaridad de litros. Entonces se han cargado dicen los que saben, que se han cargado los acuíferos subterráneos. Ahí creo que entre Uley, La Solva y Taberna, creo que había un lago subterráneo. Creo que se ha vaciado casi, porque las empresas del Alpargatero y aquí todos estos cortijos del Baracín y todo esto que le llamamos, pues saca una cantidad de agua, no voy a decir una barbaridad porque no lo sé exactamente, pero una barbaridad de agua, de litros, que los acuíferos subterráneos pues se han agotado. Ahora esa agua ha bajado, los venenos han bajado y ya el agua a superficie, a las que salen, no hay agua, ya estáis viendo. La bandera de Andalucía, ¡viva Andalucía! Son cultivos de nueva generación, por llamarlos de alguna manera, en las cuales no son cultivos tradicionales. El olivar en Andalucía y en Almería se ha cultivado con extensiones y árboles separados entre 10 metros, 10 por 10. Un cultivo de secano, en el cual lo único que se requería era el agua, llegada desde la lluvia y poco más. A lo mejor una pequeña alimentación en la época de recolecta. Pero ahora estamos hablando de cultivos de olivar superintensivo,
en los cuales el olivar se planta con una distancia de 1 metro, 1,10 metros como máximo. Es un cultivo como si estuviéramos cultivando realmente lechugas, pero estamos cultivando olivar. Y además en regadío, cosa que no es ni mucho menos tradicional. Este sistema de cultivo realmente para mí lo que está provocando es un cambio en lo que sería el modelo social agrícola de Almería, pero el tradicional lo está cambiando de tal manera que al final lo que tenemos son grandes extensiones de olivar regadas en una forma no tradicional, es decir, en regadío, y captando absolutamente todos los recursos del resto de agricultores que tendríamos en la comarca. El cambio de modelo desde una agricultura completamente tradicional, sostenible con el medio ambiente, productora de empleo en la propia comarca, es decir, a lo mejor pues, unos cuantos cientos de hectáreas de olivar podían generar del orden de 40-50 empleos fijos durante todo el año. Pero sin embargo aquí estamos hablando del cambio completo de modelo agrícola en esta comarca, donde miles de hectáreas son producidas en olivar superintensivo, pero siempre con el beneplácito de ¿qué? De la administración, que dice eso es posible, pero es posible y es sostenible tener miles de hectáreas con pocos puestos de trabajo, donde únicamente se genera beneficio para pocas personas. Estudios comparativos donde a lo mejor se encontraba que teníamos unas vegas productivas de manera familiar, pues esencialmente de hortalizas, vegas verdes, comunicadas con los manantiales y con la gente, y ahora todo eso ha dejado de existir. Abandono completo, migración de las personas hacia otros lugares, porque ellos no pueden profundizar los pozos, porque ellos no pueden permitirse el lujo de tener un sondeo, aunque sea ilegal el sondeo, y tienen que migrar. Es un problema de carácter social. ¿Qué ha ocurrido con el olivo intensivo? Pues para implantarse en una zona de miles de hectáreas, evidentemente lo que tiene que hacer ese cultivo es arrasar todo lo previo. Todo lo previo era algo que parecía que no tenía ningún valor, entre comillas, espartales, campos abandonados de trigo hace más de 20 años, donde teníamos nidificaciones a lo mejor de aves que incluso nosotros desde la propia Comunidad Europea estamos protegiendo, como la alondra ricotí. Había una variedad de fauna que no estaba realmente protegida, pero que, aunque no estaba protegida, ahora está destruida. Se destruye el suelo, se destruye toda la fauna existente y se implantan estos olivos o millones de olivos que desde luego, como bien social, evidentemente parece que no tienen ese futuro. Aquí todas las viviendas estaban habitadas, todas las viviendas que hoy se ven, incluso hay cuevas que estaban un poco arregladas para que la gente viviese. Hoy ya no hay más que viviendas bonitas y para venir a pasar el domingo, ahí ya no vive nadie. Vivimos aquí 14, 15 personas en toda la barriada. Y yo tengo familiares que han hecho un pozo para su finca y luego después ha llegado un vecino y le ha dicho, te vendo esto. Y lo ha comprado. Entonces ha cogido del pozo que ella tiene instalado en su finca, como ha comprado la de al lado, ha intentado de agregarle el agua suya, propiedad suya. Y han llegado y han dicho, si riegas con esto, te metemos una sanción, una denuncia de 5 o 6 mil euros, algo, una barbaridad. Y sin embargo hay fincas, que eso sí lo voy a decir, las fincas que son aquí el Baracín, el Alpargatero y muchísimas fincas que están comprando tierra. Todos los días, cada vez que se presenta, compran y riegan con los acuíferos que tienen ya puestos. Porque ellos sí pueden regar todo lo que compren con el mismo pozo y los otros no. Digo yo, porque a mí, en mi familia, amigos que han dicho, si riega eso que has comprado con el agua que ya tenían en la otra parcela, te denunciamos. Porque un pobre no puede ir comprando tierra y regar con su pozo, que es suyo, que lo ha hecho él, y los ricos sí. Yo creo que eso es favorecer a los ricos, a las grandes empresas. Que nos están robando el agua, porque si para estas fincas que están sacando millones de litros sacaran un poquito menos,
o le añadieran el agua de la desaladora y dejaran agua potable, un poco más de agua potable para los pueblos y para la gente como nosotros. El agua es imprescindible, tanto para el servicio humano como para las plantas. Es imprescindible y nos estamos quedando sin agua. El expolio del agua en Almería realmente no se puede decir que sea una culpa de los agricultores. Cuidado que yo estoy diferenciando aquí y veréis que en ningún momento yo hablo de que los agricultores son los culpables de esta situación. La gente que ha venido para implantar este tipo de cultivo no se le puede llamar agricultor, simplemente es un capitalista que está invirtiendo en una situación distinta, como podía haber invertido en, no sé, en una inmobiliaria o en terrenos de otro tipo o urbanizaciones o vete tú a saber qué. Únicamente le está cogiendo ese dinero, ese capital y lo invierte. Por lo tanto, son personas que no, a mi juicio, no pueden considerarse como agricultores. Nosotros utilizamos un término para este tipo de situación que está relacionada con el agua, que en vez de llamarles a grandes latifundios, aquí habría que llamarles como grandes aquafundios. Es decir, aquella persona que tiene el agua es capaz de tener el poder y utilizarlo de la manera que vea conveniente. Es una situación absolutamente insostenible. ¿Por qué digo que es insostenible? Porque los recursos que realmente tiene la provincia, o en concreto esta comarca de la que estamos hablando, no superan, dando cifras, más de 6 hectómetros cúbicos al año de agua posible que fuera explotable. Esos 6 hectómetros cúbicos al año en cuestión que tenemos se están explotando del orden de 16 al año. Es decir, que estamos multiplicando por 3 o por 4. Por 3 o por 4 lo que realmente tenemos. Pero es más, la planificación hidrológica en este sector, en esta zona, en general en Andalucía, en la cuenca sur, tiene muchísimas más concesiones que lo que realmente existe. Es decir, no solo se explota 3 veces más, sino que la gente, poniendo un papel delante de la administración, diría, yo tengo derecho también a explotar, y llegaríamos hasta 25 hectómetros cúbicos sin ningún problema. Con lo cual esto quiere decir, y simplificando, tengo 5, exploto 16 y sería capaz de explotar por ley, como agricultor, hasta 25. Entonces, ¿dónde está el fallo? El fallo lo tenemos en otra situación. No son los agricultores porque tienen su derecho a explotarlo. El fallo está en la planificación, que no ha habido una planificación, que la administración realmente no ha sabido responder ante los agricultores y decirles, no se puede explotar más, no podemos dar más concesiones, no. Aquí levantaba una mano y tenía la concesión. Que tenemos con el agua, pues sencillamente que aquí se han hecho invernaderos y nadie se ha preocupado de cómo organizar y para que el agua pueda llegar y pueda mantenerse en el tiempo. El agua todos sabemos que es un recurso que se acaba. Entonces, si tú de forma indiscriminada haces, pero no piensas que se pueda acabar, pues bueno, sencillamente tú vas gastando hasta que llega un día que dices, bueno, hemos llegado a tener un déficit hídrico enorme, tan enorme que es de 179 hectómetros en la provincia de Almería, que ahora mismo es muy difícil de solucionar. Alternativas, desalar agua a un coste pues muy elevado. Para el agricultor ese tipo de soluciones, pues bueno, si la administración se implicara y hiciera una inversión adecuada, podrían ser soluciones. Pero es que la administración lo que dice es que hay que hacerlo, pero no dice cómo. Entonces ahí es donde tenemos el gran problema. Mira, aquí lo primero que hubo fue parra.
Ya te hablo pues, de los años 40, 50, a partir de ahí los primeros invernaderos que se hicieron fue en el 60 y poco y eran estructuras de parrales antiguos, pero ya se utilizaba la agua de los acuíferos, lo que ahora llamamos masa de agua subterránea. A partir de ahí, pues bueno, se vio que se podía comercializar bien el producto que se cultivaba y a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta llegar ahora que en la provincia de Almería creo que son unas 31.000 hectáreas lo que hay de invernaderos. Concretamente en el Ejido 12.000 y en el Poniente sobre las 20.000. O sea, si estáis viendo, pues es un crecimiento totalmente desmesurado y totalmente desorganizado. Nadie ha pensado en que los recursos como el agua se iban a acabar. Todavía se mantiene, era agricultura familiar. Es decir, con esto empezaron con poquito trozo, ahora el invernadero medio está entre 1,5 hectáreas, 2 hectáreas. Quedan invernaderos pequeñitos como este, pero bueno, han ido creciendo. Pero aún así se sigue manteniendo la estructura de agricultura familiar, por llamarlo de alguna manera. El problema es que de unos años a esta parte, desde que explotó la burbuja inmobiliaria, pues todo el mundo quiere invertir capital y quiere invertirlo en algo que dé dinero. Y la agricultura, pues hasta ahora ha sido rentable, hasta ahora. Ahora ya está cayendo en manos que empieza a complicarse las cosas, empiezan a complicarse las cosas muchísimo, sobre todo porque cuando llega una empresa que te hace 31, 50 hectáreas de golpe, 200 hectáreas de golpe, evidentemente sus costes no son los mismos que los nuestros, entonces nosotros no podemos competir con ellos. Y luego tenemos el problema de la comercialización, la gran distribución es la que de alguna forma marca los precios y marca el ritmo de venta del producto. Entonces nosotros llevamos un género a la alhóndiga, nosotros no sabemos a cómo lo vamos a vender. Y tampoco nuestras comercializadoras pueden hacer frente a lo que impone la gran distribución. Entonces realmente se ha complicado mucho el sistema de comercialización y la agricultura en esta zona. Son grandes empresas transnacionales, multinacionales, algunas son nacionales. Y es el mismo problema de siempre, o sea, hacen esas grandes extensiones de tierra, nos roban el agua, porque hay un exceso de producción agrícola en monocultivo, bien sea de olivas, bien sea de lechugas, de diferentes plantaciones, extraen el agua, expolian el agua, nuestra agua vida, la expolian para los grandes cultivos que son monocultivo en grandes extensiones de tierra que nosotros llamamos agrocultivo, explotando digamos de una manera insólita la tierra, y también lo llamamos agrocapitalismo. El agua es un derecho humano, lo dice la ONU, lo dice la OMS, lo dicen todos los organismos internacionales. El agua boca tiene que ser prioritaria para los seres humanos del planeta y para los animales, para todos los seres vivos. No se pueden sacrificar las fuentes, los manantiales, los arroyos para hacer grandes extensiones de cultivo. No es esa la finalidad. El agua es principalmente, y la ley y los derechos de la naturaleza así nos lo otorgan, el agua es principalmente para los seres humanos, para los seres vivos. El agua es un bien finito, un agua que se nos está terminando, que se nos está acabando, y no obstante nos la roban, nos la expolian. ¿Qué queda en Almería? La sed, el hambre, la migración, los problemas medioambientales, los problemas sociológicos, las personas que tienen que emigrar, dejar sus casas, sus tierras, porque no tenemos agua para vivir, para beber, para comer. Sin agua nosotros no tenemos opción, no se puede cultivar sin agua. Es que si tú no tienes agua, las matas no crecen. Entonces, si no tenemos agua, no hay agricultura, así de claro. Es un derecho y es un bien que tenemos, por decirlo de alguna manera y de forma repetitiva, derecho a usar todos, y que unos pocos, que solamente unos pocos, intentan controlar. Entonces, hay que evitar eso como sea, hay que evitar que esto caiga en manos de 4 desalmados, que lo único que buscan es enriquecerse con el agua, algo que no debe de ser. Cuando se acabe el agua nos quedará la sed,
porque no tendremos agua, nos quedará el desierto porque los pueblos estarán vacíos, sin niños, sin habitantes, nos quedará la pobreza porque esa empresa no dejan dinero a Almería, no dejan riqueza a Almería, y aunque lo dejaran no justifica, no todo vale a pos del dinero y a pos del trabajo, no todo vale. Entonces, en esta economía neoliberal, ¿qué pasa? Que se llevan ellos nuestra agua convertida en alimento, en olivos, en lechuga, en lo que sea, y a nosotros que nos dejan la sed, el hambre, la inmigración y la pobreza, en una palabra, el desierto. Eso es lo que nos van a dejar. Y que no podemos permitir que se nos expolie y que se nos robe el agua. El agua la tenemos que cuidar porque es un bien, vamos, preciado, es vida. El agua en una palabra es vida y es de todos y de todas las personas, no solamente de unas grandes empresas y de unas multinacionales, transnacionales y de grandes empresas. El agua es de todas y todas las personas. Y estamos en el Cortijo La Molina. Detrás de nosotros está lo que da nombre al cortijo, La Molina antigua. Y este lugar es un asentamiento que los datos que tenemos fiables son de 1880, pero seguramente hubo algo antes, porque hay huellas árabes todavía en la zona, como boqueras y cosas por el estilo. Y la gente se asentó aquí fundamentalmente porque encontraron agua. La Molina tiene el pozo que está hecho a mano, son dos pozos artesanales de 22 metros de profundidad y era un sistema impresionante, ¿no? de ingeniería inconcebible en aquel tiempo, todo a base de madera y piedra. Y los cangilones circulaban de un pozo a otro y los cántaros, estos cangilones, vaciaban sobre el pilón que todavía existe. Con ese sistema fueron capaces de regar, de vivir, de alimentar, de dar agua a animales, hasta donde aquello era posible. Y eso se ha mantenido así, con esa estructura, hasta bien entrado el siglo XX, pero la calidad del agua ha sido siempre la misma. Y hasta hace poco este agua se podía beber con tranquilidad. Esa situación cambió aproximadamente hace 10 años, de manera vertiginosa, rapidísima, y el contenido en sal del agua, la conductividad pasó de 1,5 a prácticamente 7 en muy pocos años. Hay dos razones para que eso ocurriera. Una fue la intensiva extracción de agua del acuífero mediante pozos profundos, cada vez más profundos, y eso provocó intrusión marina, claramente. El cloro y el sodio están nadando en este agua. Y la segunda razón fue el vertido, del que se habla menos, el vertido de la salmuera de desaladoras privadas, que no encontrando mejor manera de deshacerse de la salmuera, pues la vertían de nuevo al acuífero en sondeos abandonados, ¿no? Ha habido un cambio en el proceso. Se ha pasado de un sistema de utilización por parte de los agricultores nativos, digamos, originales, también en muy pocos años, a un sistema de explotación mucho más intensivo por parte de, yo no diría agricultores, sino inversores. Este país ha pasado muy pocos años de la inversión en ladrillo a la inversión en agricultura, como un modo de desahogo, ¿no? Y desgraciadamente, cuando estas operaciones se hacen por manos más grandes y más gigantescas, las consecuencias son más nefastas y ocurren más rápidamente. Tenemos un olivar y un huerto, no tenemos más, y son cantidades modestas. El olivar es tradicional, está puesto a 7×7, sin ninguna pretensión intensiva ni de grandes cosechas. Nos acompaña, nos da un aceite riquísimo de arbequina, tenemos esa gran suerte, pero no hay una intensiva explotación ni del terreno ni del agua. Tenemos la suerte de tener un pozo que lleva ahí toda la vida, La Molina, y se mantiene el caudal todavía, y cruzo los dedos, no se mantiene la calidad, que ha sido tocada y mucho por la agresión esta que decía de intrusión marina y vertido de residuos.
y seguimos regando con ese agua. Vivimos instalados en una duda que nos amenaza continuamente, y es si lo que ha hecho todo el mundo, que es conectarse a desaladoras, pueda ser una solución. Los olivos los regamos con el agua que tenemos, no tenemos otra, y la conexión a una desaladora es una solución que palía el asunto. El problema es que, tratando de resolver la sobreexplotación de los acuíferos de la zona, se llegó a dos soluciones en cierto momento. Hablo de hace 15, 20 años, donde empezó a barajarse esto. Una era el gran invento del trasvase del Ebro, ¿no? El Ebro del norte de España, nos lo bajamos a Murcia, Almería, y hemos solucionado el conflicto. Bueno, sin comentarios. Y la segunda gran solución fue: tenemos delante el Mediterráneo, inagotable, y si no se conecta al Atlántico, y nos ponemos a desalar como locos. Cuando veo la normalidad con la que la gente habla de las desaladoras, aterra un poco, porque se habla de desaladoras como una solución a un problema de escasez de agua, y se habla con la misma tranquilidad con que se habla de pluviometría, de lluvia del cielo, ¿no? La pequeña diferencia entre una y otra está en que la lluvia, si permitimos que el planeta siga vivo, seguirá existiendo, y las desaladoras están en manos de compañías energéticas. Hay una pequeña diferencia. Yo creo que no podemos entregar nuestro derecho a la vida a ninguna compañía de ningún tipo. El agua tiene que ser respetada en primer lugar para beber, para la gente, para los animales, para todo tipo de ser vivo. A partir de ahí, para agricultura, para industria, para lo que haga falta, pero no hay ese respeto. Yo echo en falta ese primer respeto al agua para la vida de los habitantes del planeta. Se está secuestrando el agua a diestro y siniestro.